Entrenamiento canino en la detección de síntomas simulados de ansiedad. Nuestro equipo de trabajo está conformado de 3 integrantes: Julia Alejandra Gutiérrez Méndez, Sebastián Alonso Mesa Ruano y Graciela Elizabeth Negrete Cervantes. Los 3 somos alumnos de la licenciatura en Psicología en tercer cuatrimestre en la Universidad de las Californias Internacional. Nuestra materia es aprendizaje, memoria y pensamiento, y nuestra asesor es la maestra Gabriela Fernández Gámez. Buen día. Este es un proyecto de psicología educativa titulado Entrenamiento canino en la detección de síntomas simulados de ansiedad. Tiene como objetivo general modificar el comportamiento del canino a través de estímulos conductuales bajo un formulario, durante un mes consecutivo, 1 hora diaria, en intervalos de tiempo de 15 minutos de práctica y 15 minutos de descanso. Como objetivos específicos tenemos los siguientes. El primero es seleccionar al canino coterapeuta cumpliendo las siguientes características: que tenga un buen temperamento, sea sociable con las personas y otros animales, que sea equilibrado, fiable y también que tenga capacidad para trabajar. Mientras que el segundo objetivo específico consiste en adiestramiento del canino coterapeuta para la identificación de síntomas de ansiedad, el cual se realiza en términos conductistas, tomando como base las teorías de Skinner y Pavlov, con los conceptos de respuesta-estímulo o RE, donde la teoría de Skinner habla sobre la modificación de conductas aprendidas por repetición y Pavlov argumenta sobre la modificación de conductas a través de estímulos innatos involuntarios y, por ende, se presentan respuestas fisiológicas que no se pueden controlar, tal como puede ser el caso de la salivación. El perro muestra seleccionado es raza criolla Chihuahua Mix, de nombre Crocky, con 12 años de edad. Hipótesis H1. El estímulo favorece la factibilidad del entrenamiento del canino para la modificación de la conducta en la identificación del síntoma de ansiedad en pacientes en proceso psicoterapéutico. H0. El estímulo no favorece la factibilidad del entrenamiento del canino para la modificación de la conducta en la identificación del síntoma de ansiedad en pacientes en proceso psicoterapéutico. H2. El estímulo dificulta la factibilidad del entrenamiento del canino para la identificación del síntoma de ansiedad en pacientes en proceso psicoterapéutico. H0. El estímulo no dificulta la factibilidad del entrenamiento canino para la identificación del síntoma de ansiedad en pacientes en proceso psicoterapéutico. H3. El tiempo de entrenamiento facilita que el canino identifique el síntoma de ansiedad en pacientes en proceso psicoterapéutico. H0. El tiempo de entrenamiento dificulta que el canino identifique el síntoma de ansiedad en pacientes en proceso psicoterapéutico. Se usó un formulario en términos conductistas para el aprendizaje de la conducta observable. Interpretación del estímulo sonido, clicker, campana, silbato. E. Estímulo, sonido, clicker, campana, silbato. R. Respuesta, elección por un sonido. EI. Estímulo incondicionado, hambre. RD. Respuesta voluntaria, decisión de actuar. Extinción de la conducta, no se pierde. Estímulo condicionado positivo, tener orden. Respuesta positiva, obediencia. Ahora, pasando como tal al formulario, cuando se hizo la elección de comida estaban las opciones de hueso de galleta, croquetas y carne. Asimismo, las principales palabras que fueron usadas dentro del formulario vienen siendo estímulo incondicionado, que con esto nos referimos a la comida, estímulo condicionado, el cual es el sonido, reforzamiento positivo, por el cual nos referimos a un premio. Luego sigue la motivación, que puede ser un movimiento o llamado de palabras bonitas. Respuesta condicionada positiva, la cual es una asociación. También tenemos generalización de estímulo, discriminación de estímulo y la E, que significa estímulo, en este caso, síntoma de ansiedad. El entrenamiento se hará en 4 fases. Fase 1. Esta consiste en lograr la identificación del sonido estímulo incondicionado de Pavlov. Se estimula al canino con 3 sonidos. El sonido que en más ocasiones se identifique será el que se utilizará en la fase 3 y 4. Los sonidos son Y1, clicker, Y2, campana, Y3, silbato.
El primer día el canino reaccionó 8 veces al clicker, el segundo día 3 veces, el tercer día 5 veces, el cuarto día 4 veces, el quinto día 4 veces, el sexto día 6 veces y el séptimo día 6 veces, con un total de 36 veces. El sonido que más identificó el canino fue el clicker. Resultado total de la fase 1. En la fase 1, referente al sonido, arrojó como resultado 36 respuestas al clicker, un 72%, 8 respuestas a la campana, 16%, y 6 respuestas al silbato, 12%. Al existir la preferencia al clicker, nos hace concluir que este estímulo favorece la factibilidad del entrenamiento del canino para la modificación de la conducta en la identificación del síntoma de ansiedad en un paciente en proceso psicoterapéutico, aceptando así la hipótesis H1 y pasando a la fase 2 de entrenamiento. Fase 2. El objetivo de esta es lograr identificar el alimento, estímulo condicionado de Skinner. Se estimula el canino con 3 alimentos. El alimento que sea de su preferencia será el que se utilizará en la fase 3 y 4. Los alimentos son X1, hueso de galleta, X2, croqueta, X3, carne. Los platos de comida se cambiarán en cada ronda de posición para confirmar que el canino elige el alimento y no solo es la posición del plato que lo sesga de su elección. El primer día el canino prefirió 6 veces la carne, el segundo día 8 veces, el tercer día 5 veces, el cuarto día 4 veces, el quinto día 5 veces, el sexto día 5 veces y el séptimo día 3 veces, con un total de 36 veces. El alimento que prefiere el canino es la carne. Resultado total de la fase 2. En la fase 2, referente al alimento, arroja como resultado 9 preferencias al hueso, 14%, 14 preferencias a la croqueta, 22.6%, y 36 preferencias a la carne, 58.1%. Existe una diferencia muy marcada de poco más del 50% a la preferencia de la carne. Se concluye que a manera de tener variedad de alimentos para ofrecer al canino en entrenamiento, la carne y la croqueta son los alimentos idóneos para el entrenamiento. Fase 3. El objetivo de esta fase es la asociación del sonido, el estímulo incondicionado, y el alimento, el estímulo condicionado, de las fases 1 y 2. El procedimiento. Se estimula al canino con el sonido elegido, en este caso el clicker, y si se obtiene respuesta, se le da como reforzador el alimento elegido. Los resultados obtenidos son: el primer día el canino asoció el estímulo incondicionado con el estímulo condicionado 18 veces en 114 segundos, un promedio de 6.33 segundos de reacción. El segundo día lo asoció 19 veces en 160 segundos, un promedio de 8.42 segundos de reacción. El tercer día lo asoció 20 veces con 140 segundos, un promedio de 7 segundos de reacción. El canino consolida el aprendizaje en 3 días, antes de los 7 días esperados de entrenamiento. El resto de los días programados para la fase 3 se hace la práctica para crear huella en el aprendizaje del canino. Resultado total de la fase 3. En la fase 3, referente a la asociación del estímulo incondicionado con el estímulo condicionado, arrojó como resultado 57 respuestas que indican la asociación respecto de 414 segundos, de 7.26 segundos de reacción, con 39 intentos fallidos, logrando consolidar el aprendizaje en 3 días, con lo cual concluimos que el tiempo de entrenamiento facilita que el canino identifique el síntoma de ansiedad en pacientes en proceso psicoterapéutico, aceptando así la hipótesis H3. Fase 4 de entrenamiento. El objetivo de la fase 4 es la identificación del síntoma simulado de ansiedad. Para el procedimiento se utilizó la fórmula de estímulo condicionado
apareado al estímulo incondicionado, lo que nos da como resultado la respuesta condicionada, lo que nos da la certeza de que se logra el aprendizaje. Se estimula al canino con el sonido elegido, en este caso el clicker. Después la persona que hace la representación del paciente simulado simula los síntomas de ansiedad, y si el canino se acerca al paciente simulado, se le da como reforzador el alimento elegido. Lo siguiente es eliminar de la práctica el sonido, después se elimina el alimento para que solo quede la simulación de los síntomas de ansiedad, y el reforzador para el canino serán las caricias del paciente simulado. Como resultados de esta fase tuvimos que el primer día el canino identificó el síntoma 22 veces en 157 segundos, un promedio de 7.13 segundos de reacción. El segundo día lo identificó 19 veces en 187 segundos, un promedio de 9.84 segundos de reacción. El tercer día lo identificó 27 veces con 218 segundos, un promedio de 8.07 segundos de reacción. El canino consolidó el aprendizaje en 3 días, antes de los 7 días esperados de entrenamiento. El resto de los días programados para la fase 4 se hace la práctica para crear huella en el aprendizaje del canino. Resultado total de la fase 4. En la fase 4, referente a la identificación del síntoma de ansiedad, arrojó como resultado 68 respuestas que indican la identificación respecto de 562 segundos, lo cual nos da una relación de 8.26 segundos de reacción, con 37 intentos fallidos, consolidando el aprendizaje en 3 días, lo cual concluimos que el tiempo de entrenamiento facilita que el canino identifique el síntoma de ansiedad en pacientes en proceso psicoterapéutico, comprobando así la hipótesis H3, ya que lo logró en menos tiempo del esperado. Hipótesis 2. En cuanto a la hipótesis 2, que nos dice que el estímulo dificulta la factibilidad del entrenamiento del canino para la identificación del síntoma de ansiedad en pacientes en proceso psicoterapéutico, y el H0, que nos dice que el estímulo no dificulta la factibilidad del entrenamiento canino para la identificación de síntomas de ansiedad en pacientes en proceso psicoterapéutico, concluimos en rechazar la H2 y aceptar la H0, ya que los estímulos no dificultan la factibilidad del entrenamiento canino. A continuación veremos el proceso básico implicado en el condicionamiento clásico que fue usado para el entrenamiento canino. Este proceso básico implica 3 fases. La fase antes del aprendizaje implica la asociación entre el estímulo incondicionado, que en este caso es el sonido, y la respuesta incondicionada, que en este caso es la identificación y la selección de los sonidos a los cuales el canino es expuesto. La fase durante el aprendizaje implica la asociación de los 2 estímulos y una respuesta. La fórmula es el estímulo condicionado, que en este caso es la comida, más el estímulo incondicionado, que en nuestro caso es el sonido, nos dará como respuesta incondicionada la identificación del síntoma. La fase después del aprendizaje implica la asociación del estímulo condicionado ahora con la respuesta condicionada, es decir, el estímulo condicionado será la caricia que el canino recibirá como reforzador, y la respuesta condicionada es que el canino ya consolidó el aprendizaje de la identificación del síntoma de ansiedad. Conclusiones. Después de haber realizado el entrenamiento canino y analizar los resultados, concluimos que los estímulos son los adecuados, los tiempos establecidos fueron suficientes para lograr el objetivo planteado, ya que el canino muestra de la investigación logró identificar los síntomas simulados de ansiedad.